Para explicar brevemente qué es Indochina, resulta útil referirse a los países balcánicos. Pero maticemos. Indochina es una realidad geográfica antes histórica y cuantos pueblos y estados la integran responden a características muy dispares. Nos vamos a aproximar a esa compleja realidad indochina centrándonos en sus dos polos históricos más destacados. Tailandia, un país que nunca ha sido ocupado por otro, y Vietnam, que a la larga siempre ha sabido vencer a cuantos países lo han invadido. Indochina es un concepto heterogéneo. Y lo primero que conviene aclarar es el valor exacto de las dos mitades que componen la palabra. Porque indo y chino no son términos que deban entenderse en el mismo sentido. Y es que, contrariamente a lo que suele creerse, no es una relación de mestizaje la que se está sugiriendo al hablar de los pueblos o de las culturas de Indochina. En líneas generales, puede decirse que en el terreno cultural, las raíces indochinas son predominantemente indias, mientras que desde un punto de vista étnico-lingüístico, el predominio es principalmente chino. En Angkor, sea cual fuere el templo que consideremos, encontraremos la expresión acaso más perfecta de esa heterogénea realidad indochina. Las formas son indias, los rasgos chinos. Además de corazón de la cultura Khmer, Angkor es no solo el mejor símbolo de Camboya y de toda Indochina, sino también uno de los más importantes conjuntos monumentales del mundo. Una realización fuera del alcance, por ejemplo, de la Europa de hace un milenio, época en la que fue construido Angkor Wat, el más espectacular de los templos. Angkor Wat ocupa una extensión de 200 hectáreas y su recinto principal forma un rectángulo de 800 por 1000 metros. Es de inspiración hinduista y con él culmina la época directamente brahmánica. El lugar, tanto considerado en su conjunto como en sus detalles, impone hoy una reflexión filosófica acerca del carácter efímero de las cosas humanas. Pues el Angkor que vemos fue redescubierto por arqueólogos franceses hace poco más de un siglo,
perdido no solo en la jungla, sino también en la memoria de los pueblos. Y es que a los pocos años de su construcción, Angkor fue saqueado por los Thais, que llegados del Yunnan, en el sur de China, acabaron con la cultura Khmer antes de asentarse definitivamente en Tailandia. Es un buen ejemplo de tal realidad. A la izquierda, Birmania. A la derecha, Laos. Los tres países aquí, más que juntarse, se dan la espalda. Pese a no existir pasos fronterizos propiamente dichos, o precisamente gracias a ello, el lugar se ha convertido en motivo de atracción turística. De hecho, pocas cosas quedan ya en Tailandia que escapen a la afluencia turística. Desarrollo económico y turismo raramente se hallan tan estrechamente relacionados como aquí. Un hecho que probablemente nadie podía prever cuando el antiguo reino de Siam abrió sus puertas al mundo exterior y cambió su nombre por el de Tailandia, que significa Tierra de los Libres. El símbolo tradicional de Tailandia es el elefante. Animal en otro tiempo muy abundante, hoy día solo es fácil verlos en las escuelas de adiestramiento existentes al norte de Chiang Mai. También hay elefantes en libertad en la reserva, pero su número es muy inferior al de los existentes en las sabanas de África. Ahora bien, el elefante africano no es susceptible de ser adiestrado, por lo que espectáculos como el que aquí se ofrece carecen de competencia. Como en cualquier escuela, la lección diaria se ve precedida de un aseo personal tan obligatorio como deseado. La particularidad de esta escuela reside en el hecho de que los trabajos que se enseñan a los elefantes nunca van a tener otro marco que el del propio centro de adiestramiento, ya que se realizan exclusivamente ante los ojos de los turistas que allí acuden a contemplar el espectáculo. Más que trabajadores, los elefantes son así pues actores, y su actividad puede ser equiparada a la que otros elefantes realizan en un circo. Su trabajo consiste en simular que trabajan. Un paseo a lomos de elefante por los alrededores de la escuela es uno de los alicientes complementarios que se suelen ofrecer al turista.
El mismo papel de reclamo turístico que cumple el elefante es el que en Tailandia se asigna a las llamadas tribus de las colinas. Un papel, por otra parte, fácilmente compaginable, ya que se encuentran, o cuando menos son visibles, en áreas geográficamente muy próximas. Las tribus proceden de minorías étnicas muy diversas, de presencia relativamente reciente en algunos casos, y tan antigua como la de los propios Thai en otros. Así, por ejemplo, los Aka. Originarios de las estribaciones de los Himalayas, los Aka desarrollan aquí una agricultura de supervivencia. De unos años a esta parte, su condición de atracción turística les ha creado una fuente de ingresos suplementaria. De no ser por los turistas, probablemente los Aka ni siquiera vestirían como visten. Cada tribu tiene su leyenda. Los Karen y su actividad guerrillera en Birmania, causa de continuos roces entre este país y Tailandia. Los Meo y su cultivo del opio y consecuente elaboración de heroína. Se da el caso de que mientras el consumo de drogas está severamente castigado en Tailandia, a los Meo les está permitido fumar opio y a los turistas fotografiarlos. Algunas tribus llegan a explotar verdaderas rarezas, monstruosidades, como la de las llamadas mujeres jirafa, propias de las que en otros tiempos se exhibían en el circo. Un circo que gracias a la televisión y a la publicidad de las agencias de viajes ha logrado introducirse en los hogares de todo el mundo. Los Kuomintang descienden de los soldados del ejército regular derrotado por Mao Zedong en el curso de la Guerra Civil China. Tras el triunfo del comunismo, una buena parte de los soldados del bando perdedor se refugió en Tailandia. Hoy se dedican a la talla de gemas y elaboración de joyas, y su nivel de vida es muy superior al de las restantes tribus. Al contemplar los ricos cultivos del norte, donde además de arroz se producen toda clase de frutas y verduras, al visitar la casa de una familia campesina, al conocer el desahogo de sus condiciones de vida, se impone una reflexión. La Tailandia real es eso, la Tailandia agrícola, el campo, del que vive casi un 85% de la población. สินค้าปลอดภาษีหรือว่าดิสเพย์ที่เราชอบไปซื้อกันนะทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราสินค้าปลอดภาษีหรือว่า Algo muy distinto de la Tailandia que se propone al turismo. Esos paisajes del Triángulo de Oro que en realidad corresponden a Laos y a Birmania. O una escuela de adiestramiento de elefantes cuyo único objetivo es atraer a los turistas. O unas tribus que proceden de China o de los Himalayas. O desagradables fenómenos como las mujeres jirafa.
En Tailandia se cultivan todas las frutas y verduras que se dan en Occidente, más otras que, por razones climáticas, se dan en contados lugares, como los lichis. Pero todo eso tal vez tenga poco gancho desde un punto de vista turístico, o al menos eso parecen creer las autoridades empeñadas en asociar el turismo a espectáculo, por ficticio que este resulte. El campesino, el granjero, vive de su trabajo muy poco preocupado por parecer un campesino tradicional, ansiando, probablemente, dejar de parecer. Algo que la imagen que Tailandia ofrece de sí misma tiende a ignorar por completo, como si temiera ahuyentar con ello el turismo. Y es que si la realidad tailandesa es una cosa, la oferta turística suele destacar aspectos por lo común ajenos a esa realidad. Si en algún punto de Tailandia es todavía posible apreciar simultáneamente tradición y desarrollo, pasado y presente, ese punto es Chiang Mai, capital histórica del norte de Tailandia. Y téngase en cuenta que hablar de pasado en relación a Tailandia es remitirse a 10 o 15 años atrás, no a fechas remotas. Nadie lo diría ante el magnífico Buda de Phra Singh, de antigüedad muy superior a la ciudad y al propio templo que lo acoge. En el interior, el tiempo parece haberse detenido, y se hace lo posible para que así sea. No es una excepción. La mayor parte de templos, pagodas y demás monumentos de Chiang Mai es de gran interés. Y la antigua capital, cuyo nombre significa ciudad nueva, no necesita ninguna clase de reclamo turístico. La serpiente, de cuya boca salen 3 dragones, nos recuerda el remoto origen chino de los tailandeses. También los monjes budistas son idénticos a los de Birmania y Sri Lanka, y su vida cotidiana no difiere de la que llevarían en esos países. La diferencia reside en el fervor de los fieles, aquí mucho más frío. Será porque el ritmo de la vida moderna lo impone, pero el caso es que si en el interior, aunque con menos fieles, la paz y el recogimiento son los mismos, en el exterior el panorama es otro. En la calle hay atascos y a la gente empieza a faltarle el tiempo. La ciudad crece vertiginosamente y obras como la prevista reconstrucción de la muralla, en la que hace 6 siglos trabajaron 90.000 hombres, se ven frenadas por ese crecimiento. Es el proceso que convierte al lugar más intocado, al ambiente más genuino,
en objetivo número 1 del turista, por lo que ese lugar pierde cuanto tenía de auténtico y termina siendo mera réplica de sí mismo. Afortunadamente, la vitalidad del bazar de Chiang Mai es aún lo suficientemente fuerte como para asimilar al turista, integrarlo en la corriente humana que, particularmente de noche, deambula entre los comercios, convertirle en comprador de la artesanía local o de los relojes de imitación que aquí y allá se exhiben contando precisamente con su presencia. También las terrazas de los restaurantes ofrecen una variadísima muestra de especialidades tanto de la cocina oriental como de la occidental. En muchos casos se trata de una cocina de síntesis, inspirada en platos de diverso origen que mezclan mejor de lo que pudiera pensarse a primera vista. Lo que ya no mezcla también es sociedad tradicional y desarrollo económico, cuando esa mezcla se ha realizado, como sería su Tailandia, en poco más de 15 años. Donde tenemos el mejor ejemplo, donde el desarrollo generado por el turismo ha terminado por hacer casi imposible el fenómeno turístico, es decir, donde el producto obtenido ha alcanzado tal volumen que hace imposible su consumo, es el momento. Es más, la intensidad del tráfico que requiere la vida cotidiana de una ciudad de 8 millones de habitantes, en la que no existe transporte público digno de tal nombre, hace imposible no solo que el turista pueda visitar los sitios que hasta hace poco visitaba, sino también que el simple ciudadano pueda hacer otra cosa en el día que ir del hogar al trabajo y viceversa. Malo es que si el turista visita el Templo del Alba, no le sea posible visitar el Palacio Real, o ver el Buda de Oro, o que no encuentre tiempo para ver el Buda del Nilo, o que el Mercado de las Flores ya ni existe. Pero mucho peor, para el habitante de Bangkok, para el ciudadano, es que las relaciones humanas, verse, reunirse y cenar juntos, se hayan hecho inviables. Los niños no solo crecen en los coches, sino que unos 60 al mes nacen en los atascos. Y los adultos emplean una parte significativa del día en salir del colapso. La situación creada parece haber tomado por sorpresa no ya al gobierno, sino al propio ciudadano. Unos y otros intuyen que el desarrollo obtenido gracias al turismo empieza a amenazar la continuidad de este. Pero ¿acaso la búsqueda de las cuestiones turísticas a la comunidad francesa no sea la solución más adecuada? Sobre todo, cuando la riqueza generada por el turismo tal vez no se invierta acertadamente. El caso es que sorprende que un país tan eminentemente agrícola como Tailandia no se autoabastezca de todo, y que la principal industria del país consista en montar coches fabricados en Japón, y que su importancia financiera sea inferior a la de vecinos menos privilegiados por la naturaleza. Dos ciudades, dos países,
Se diría que dos mundos diferentes. Porque si Bangkok y Hanoi son ciudades que tienen muy poco en común, lo mismo puede decirse de la historia de sus respectivos pueblos. Como sabemos, los thais se asentaron en la actual Tailandia procedentes del sur de China en el siglo XIII. Por esa misma época, Tran Hung Dao, héroe nacional vietnamita, derrotó a los invasores chinos en una batalla calcada de otra que había tenido lugar 3 siglos antes con idéntico resultado. Ya entonces, los vietnamitas llevaban más de 1000 años afirmándose contra la expansión china hacia el sur. Esta isla, situada en el lago Hoang Kien, en el centro de Hanoi, está precisamente consagrada a Tran Hung Dao, quien junto a Ho Chi Minh es la figura histórica más respetada por todos los vietnamitas. El realce dado a la tortuga en el interior del templo no es en este sentido fortuito. Sus cualidades de resistencia y persistencia han hecho de la tortuga símbolo principal de Vietnam. También a ella está dedicada la otra pequeña isla situada en el lago. La relación entre China y Vietnam nunca ha sido de antagonismo total. El pueblo vietnamita ha sabido aceptar la influencia china en los órdenes más diversos: cultural, religioso, lingüístico, artístico, gastronómico. Lo único que no ha querido aceptar es la pérdida de la soberanía política. Si en los templos taoístas no faltan fieles, los restaurantes son en apariencia enteramente chinos. No se trata ya de las especialidades vietnamitas, de la misma familia que las chinas. Se trata sobre todo del uso de palillos, que aquí desplaza tanto a la cubertería occidental como a los dedos, principal instrumento utilizado en otros países del área. El Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y su doctrina, es un fiel ejemplo de la estrecha afinidad existente entre Vietnam y China, toda vez que sus espacios sucesivos constituyen el centro cultural más importante de Hanoi y ha sido tradicionalmente considerado monumento a la sabiduría cósmica. Sus 3 avenidas de acceso han sido recorridas durante siglos por los reyes del Tonkin y sus dignatarios militares y civiles. Las tortugas de piedra recogen en caracteres chinos los nombres de cuantos estudiosos han vinculado su vida al templo, dedicado a la música y al arte, a la vez que al pensamiento. La simple mención de Vietnam evoca inevitablemente para el gran público el nombre de Estados Unidos, debido a la guerra que enfrentó a ambos países en fechas relativamente recientes, y sobre todo al sinnúmero de películas y series televisivas inspiradas en esa guerra. No obstante, mucho más profunda que la huella dejada en Vietnam por el conflicto con Estados Unidos es la dejada por su enfrentamiento histórico con Francia. En definitiva, Estados Unidos no hizo más que subrogarse respecto a Francia en sus pretensiones tutelares. No bien Vietnam consiguió la independencia para sí
para Laos y para Camboya, poniendo fin a la dominación colonial francesa. La caída de Dien Bien Phu marcó en su día un punto de inflexión en el proceso descolonizador, no ya de Indochina, sino de todo el sureste asiático. Y Ho Chi Minh se convirtió en símbolo vivo para todos los pueblos sometidos por un Occidente cuya mayor modernidad no es sinónimo de superior cultura. No es un hecho casual el que tras la independencia Ho Chi Minh se instalara en la antigua residencia del gobernador francés. Mejor dicho, no en el palacio, dedicado a usos protocolarios, sino en una humilde construcción de 2 habitaciones situada en el jardín. El lugar se mantiene intacto. Solo los peces dorados, que solía cuidar personalmente, serán probablemente otros. Cerca, visible entre los árboles, se alza la venerada y varias veces reconstruida a través de los siglos pagoda de un solo pilar, todo un monumento a la tradición nacional. En las inmediaciones de ese marco ambiental en el que transcurrieron los años finales de su vida, se alza su mausoleo. Fue construido pese a los deseos de signo contrario que había manifestado en diversas ocasiones. Pero Ho Chi Minh es en Vietnam una figura indiscutida, y ante el mausoleo se forman cada día largas colas de visitantes. También contra su voluntad, un pueblo de carácter poco pendenciero como el vietnamita, pero disciplinado a la vez que reacio al dominio extranjero, ha podido anotar en su historia no ya el hecho de haber rechazado una y otra vez los impulsos expansivos chinos, sino asimismo haber ganado militarmente a potencias de primer orden como Francia y Estados Unidos.
Pero donde mejor se expresa la vivacidad de carácter del pueblo vietnamita es en el ajetreo callejero, en la relación que los transeúntes establecen unos con otros, en la significativa buena disposición con la que hacen frente a las dificultades de la vida diaria en tiempos de paz, igual que lo hicieron en tiempos de guerra. Los sentimientos hostiles hacia sus antagonistas son en la actualidad nulos, y la cultura y la lengua de sus adversarios se han convertido en las más populares del país. La impronta francesa, de la que se enorgullecen, se hace particularmente patente en el llamado Barrio de las Embajadas, conservado con el esmero que se suele dedicar a los monumentos nacionales. No es exagerado decir que en Vietnam la vida de cualquiera encierra, a escala personal, un drama equivalente al que esa guerra supuso para la nación. Así, por ejemplo, Tran Hai, una mujer demasiado joven para haber combatido. Đó là trung tâm của giới giang hồ của thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là bài Tầm Lã của một băng cướp đằng Sinh. Mời các bạn đón xem báo Công an Nhân dân, báo Đi Hải Phòng và báo Tiền Phong Chủ nhật. Chi tiết nhất, báo Đi Hải Phòng có bài Hãy cứu những đứa trẻ và chỉ thị thích đáng những trẻ nhất lưng. Mời các bạn đón xem báo Công an. Y como ella, la gente con la que se cruza, la gente que compra o vende en los diversos comercios. Y cuanta más edad tienen, más vivos son los recuerdos. Y es que Nguyen Phuc, la madre de Hai, sí combatió. Como tantas otras voluntarias de su edad, como tantos otros voluntarios. Uno de ellos, Tran Hun, su futuro marido, padre de Hai. Aunque de los 15 años que duró su matrimonio, uniendo todos los encuentros, apenas llegue al año el tiempo que pasaron juntos. Phuc y Hung se conocieron en el sitio de Dien Bien Phu. Tras la victoria, Hung siguió en el ejército. Fue nombrado comandante de uno de los tramos de la llamada Ruta Ho Chi Minh, donde murió en combate. Hai es una hija de la guerra y lo sabe. Su caso nada tiene de singular. Cualquier vietnamita de su edad se encuentra en una situación parecida.
Hai tiene un hijo. El chico sabe que sus abuelos gozan de la consideración de héroes nacionales, como también que Vietnam es un país pobre y que las pensiones de los héroes no dan para más. Ăn gì đấy con? Đó, con nào bỏ. Làm đi nhá. Hải ơi. Dạ. Xong chưa? Mẹ gì? Trên cầm. La principal fuerza de trabajo en el campo vietnamita es el propio campesinado. Vietnam ha seguido el modelo de desarrollo rural chino, ya que, como en su día sucedió con China, no se dispone de otros medios ni el país puede permitirse el paro. La plasticidad paisajística de la cuenca del Río Rojo, distinta de cualquier otra área geográfica del sureste asiático, no encubre, ni lo pretende, las duras condiciones de vida de un país descapitalizado por tantos años de guerra. Una guerra que no fue una revolución, no hay que olvidarlo. Como tampoco hay que dejarse engañar por las palabras república socialista, régimen comunista, etc. Vietnam es un país que carece de las tradicionales conquistas sociales propias de los países excomunistas, sobre todo en lo que se refiere a la educación, sanidad o pensiones. Su situación al respecto es muy similar a la de los restantes países de la zona. La guerra de Vietnam fue fundamentalmente una guerra de independencia y como tal pasará a la historia. Si muchas conquistas sociales están por llegar, la infraestructura del país, destrozada por la guerra, está por reconstruir. La inversión extranjera, en especial la de Singapur, Hong Kong y Taiwán, es ya muy importante. Sin ella, tal reconstrucción sería simplemente imposible. ¿En qué medida y en qué sentido esas inversiones condicionarán el futuro del país? Es algo, hoy por hoy, impredecible. Los peculiares relieves montañosos que bordean el margen izquierdo del valle del Río Rojo dan lugar en su confluencia con las aguas del Mar de la China Meridional a uno de los parajes más bellos del mundo. Unos 1.500 kilómetros cuadrados de islotes perdidos entre otros islotes.
de siluetas suavizadas por la casi permanente neblina que ni siquiera el sol disipa por entero. Es la bahía de Ha Long. La mayor parte de las invasiones chinas que registra la historia se han convertido en sangrientas batallas, bien frente a estas costas, bien en el perímetro montañoso situado entre el Río Rojo y la frontera. La última de ellas, muy recientemente, con posterioridad a la guerra con Estados Unidos. En esas montañas, las milicias locales vietnamitas contuvieron y obligaron a retirarse al ejército chino que había invadido el país en expedición de castigo con el propósito de ocupar Hanoi. En apenas un mes, las tropas chinas tuvieron más muertos que los americanos en toda la guerra, un promedio de 2000 diarios. Este habitual escenario de invasiones es hoy un centro turístico incipiente pero de gran futuro. Hasta el momento se ha desarrollado con una decidida protección del paisaje. ¿Seguirá siendo así en el futuro? La independencia política ganada con las armas se transforma fácilmente en dependencia económica en tiempos de paz. En Tailandia, por ejemplo, la inversión extranjera y el desarrollo económico han sido causa de que el país se haya visto modificado mucho más intensamente de lo que en Vietnam han podido lograr la destrucción y otras secuelas de su larga lucha contra Francia, Estados Unidos y China. En Phan Nga, paraje próximo a Phuket, Tailandia meridional, se puede comprobar, en un marco similar al de la bahía de Ha Long, el impacto del desarrollo económico y más particularmente del fenómeno turístico en el medio ambiente. Los islotes son sin duda de gran belleza, pero resulta difícil sacar una simple foto sin que el resultado tenga un algo de parque de atracciones debido a la presencia masiva de turistas. La afluencia turística no solo desvirtúa el escenario natural preexistente, sino que llega a crear verdaderos decorados con la intención de mejorar ese escenario preexistente. Si en el norte del país se recurría a los elefantes, las tribus y las mujeres jirafa, aquí se echa mano de otros exotismos no menos alejados de la realidad. Tal es el caso del poblado de pescadores musulmanes situado en Phan Nga.
El núcleo original de casas construidas sobre estacas ha sido sepultado por restaurantes y más restaurantes en los que los grupos de turistas se ven sometidos, por ejemplo, a los rigores islámicos relativos al alcohol. Tailandia es un país mayoritariamente budista y la minoría islámica no suele imponer sus hábitos y creencias al visitante. Pero al hacerlo en los restaurantes de Phan, el turista se va con la impresión de haber vivido una experiencia más genuina. Phuket, antiguo asentamiento portugués estrechamente relacionado con Malaca, ha sido siempre una isla afortunada. Primero, la riqueza generada por las minas de zinc. Luego, las plantaciones de caucho. Y ahora, el turismo, propiciado principalmente por la belleza de su costa occidental. Patong es hoy su centro vivo. En Patong, las actividades deportivas de todo tipo relacionadas con el mar se combinan con una intensa vida nocturna. Comida, bebida y, sobre todo, sexo. El turismo sexual tiene una obvia motivación económica por parte del país que hace la oferta. Mejor dicho, por parte de su pueblo. A ninguna de estas chicas, a ninguno de estos chicos, le atraería relacionarse con los turistas que aquí acuden si no fuera porque de algún modo eso les ayuda a vivir. Pero tal razón económica no existe para el turista. Todo lo que aquí puede encontrar lo encontraría a mucho mejor precio en su propio país si tuviera en cuenta el coste del viaje. Y es que lo que a él le motiva es la noción de paraíso sexual, un lugar lejano, de clima cálido, donde la población nativa le desea. Puro invento, ni qué decir tiene, de la publicidad manejada por las agencias de viaje. La isla es grande y pese a la abundancia de visitantes, la costa está todavía menos esquilmada en sus bellezas naturales que numerosas playas mediterráneas, por poner un ejemplo. Pero lo sucedido en otros puntos del país, empezando por Bangkok, es una seria advertencia. Los paisajes se agotan exactamente igual que las minas de zinc. Y la vuelta a la realidad se hace entonces particularmente decepcionante.